Bueno, lo primero que quiero decir es que, bueno, iba a decir que estoy muy contenta, pero antes de contenta quiero decir que siento mucho no haber podido estar esta mañana en la sesión, porque no podía llegar a tiempo. Lo siento, Conchi, lo siento a todos los demás, lo siento, Ángel, porque no podía, en fin. Entonces, de verdad que lo siento y quería decirlo públicamente. En segundo lugar, estoy muy contenta de estar aquí porque ya sabéis que somos, pero yo también, una firme defensora del máster y entonces pues cualquier actividad que tenga que ver con el máster, la escuela de invierno, me parece una cosa importantísima. Así que contenta. Y además también por poder celebrar a partir de mañana el Día Mundial de la Lógica. Además de todo eso, quiero decir que me da mucha alegría poder ver a gente que normalmente no veo, es decir, que tendríamos que hacer más veces este tipo de cosas porque no hay manera de que nos encontremos lo lógico o lo que sea, porque yo no sé ni lo que soy, juntos para debatir este tipo de cuestiones. Y entonces ya voy a empezar con mi presentación, no os preocupéis. Pero hay una cosa importante, o sea, digamos, otra cosa interesante que podemos sacar de lo que estamos haciendo aquí es que, gracias a las indicaciones de Andrei, realmente pensar en explicar Frege en 20 minutos ha sido todo un reto. Y, por tanto, vais a ver que lo que he hecho es una cosa completamente diferente. O sea, quiero decir que no voy a explicar a Frege, no voy a insultar explicando a Frege. Voy a hacer algo diferente. Y después de escuchar a Víctor, me parece muy importante que yo ahora hable, yo o cualquiera, de Frege y antes Tarski y antes Beth, o antes, o sea, da igual, porque hay una cosa que deberíamos de tener en cuenta y que es una de las tesis que yo vengo defendiendo en los últimos años, en los últimos muchos años, y es que lo que llamamos normalmente lógica contemporánea, es un batiburrillo de muchas cosas que no tienen nada que ver las unas con las otras. No sé si me explico. Y eso va a quedar bastante claro, espero, cuando yo ahora explique cuál es el enfoque que le quiero dar a Frege. Yo no voy a defender a Frege, al hombre no le hace ninguna falta. Es decir, a mí, yo soy muy bien mandada, Andrei me dice, tú hablas de Frege, yo hablo de Frege. Si me hubiera dicho, hablas de Hilbert, hablo de Hilbert, me da igual. O sea, que aquí no es una competición en quién es más lógico que quién. Pero sí hay una cosa fundamental y es que el proyecto o los proyectos de Frege no son el proyecto o los proyectos de Hilbert, ni el proyecto o los proyectos de Tarski, etc. ¿Qué importancia tiene esto? A mi modo de ver, mucha. Porque si en la filosofía de la lógica y en los fundamentos de la lógica nos empeñamos en hacer compatibles las posiciones de todos estos autores, lo que tenemos al final es el monstruo de Frankenstein, ¿vale? Y no hay ninguna necesidad, es decir, no hay por qué elegir. Cada uno de ellos decían cosas respecto de aspectos diferentes de... Ahora veremos de qué, respecto de qué. Por ejemplo, Víctor ha mencionado el debate respecto de los axiomas, Frege-Hilbert. Y has puesto un texto de Blanchet, sí, ese texto Blanchet dice que Hilbert gana. Tendríamos que decir en qué sentido. A mí me da igual quién gane. A mí me parece que no gana ninguno. A mí me parece que el debate entre Frege y Hilbert respecto de los axiomas es uno de los ejemplos paradigmáticos en filosofía de las matemáticas de una enorme falacia de equivocidad. Están hablando de cosas completamente distintas. Pero tengo que decir que en el texto ese de Blanchet, de la Stanford, Blanchet es bastante matizada. Y lo que dice es, desde el punto de vista de Frege, Frege tiene razón, desde el punto de vista de Hilbert, Hilbert tiene razón. ¿Qué significa esto? Porque están hablando de cosas distintas. Vale. Ya me he comido la mitad del tiempo. Estaba planteándome cómo explicar cosas de Frege en 20 minutos. Y había pensado, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Para empezar, pasar las diapositivas. Vale. Escritos lógicos. Normalmente nosotros, todos nosotros, cuando explicamos a los alumnos, muchos de ellos están aquí, hablamos de Frege como el padre de la lógica, y siempre digo, y el padre de la filosofía del lenguaje. Pero no son dos padres distintos, es el mismo padre. Es decir, Frege desarrolla su proyecto de filosofía del lenguaje en su proyecto lógico. Por tanto, estamos hablando de la misma cosa y tenemos que ver cómo se concilia esto
con lo que solemos estudiar de Frege o de la lógica contemporánea cuando queremos explicar cuál es, digamos, cuáles son las características del paradigma que Frege, digamos, inauguró. He puesto ahí esos textos, quiero decir. Si me decís que hable de la lógica de Frege, pues tengo que hablar de esos textos. No me voy a meter en ninguno, evidentemente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que incluso si miramos los textos lógicos, aquí hay varias cosas interesantes. Las primeras, yo voy a mantener, esto sí lo voy a mantener que Frege no cambió de posición desde la conceptografía hasta las investigaciones lógicas. Frege es Frege, claro que cambió de posición, el hombre fue creciendo y fue aprendiendo, es como si nos dicen a nosotros que no hemos cambiado de posición en los últimos 40 años. Pues mira, yo qué sé, entonces ¿para qué nos pagan? Claro que evolucionó, pero no hay un cambio radical ni una revolución a la mitad de la obra de Frege. O sea, lo que él decía en la conceptografía es completamente compatible con lo que decía en las investigaciones lógicas. Pero una cosa todavía, a mi modo de ver, más interesante. Si nos ponemos a mirar esto, aquí en estas obras hay 3 proyectos distintos que son lógicamente independientes. El proyecto de la conceptografía es el proyecto de construir un lenguaje capaz de representar claramente inferencias. ¿Inferencias entre qué? Entre verdades, que en la idea de Frege eran contenidos juzgables. Es decir, es un lenguaje conceptual. Lo que hay en los fundamentos de la aritmética es un intento, parece ser que exitoso, de definir la noción de número natural. ¿Para qué? Pues para, digamos, mostrar o probar o lo que sea que Kant se equivocaba respecto de la aritmética. Es decir, ese es el primer paso del logicismo fregeano. ¿Qué es lo que hay en las leyes fundamentales de la aritmética? Pues lo que hay luego en Principia Matemática, es decir, una fundamentación de la aritmética, lo que pasa es que es una fundamentación, digamos, conceptual en vez de una fundamentación matemática, vale, lo que sea. Pero quiero decir que son cosas distintas. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues mucho análisis acerca del tipo de conceptos que hemos estado utilizando en estos 3 proyectos. Por tanto, cuando decimos de la lógica de Frege, me da igual, o la lógica contemporánea, no hay nada como la lógica contemporánea. ¿Qué es lo que he hecho? Y además voy a ir muy rápido, de verdad. ¿Qué es lo que he hecho en esta presentación? Lo que he hecho ha sido preguntarme cuáles son los principios que definen la revolución fregeana en lógica, porque lo que sí está claro es que Frege marca un salto desde las posiciones silogísticas a la lógica contemporánea. Digo que la lógica contemporánea no significa nada, son muchas cosas distintas, pero ahí sí que hay un gap. En cualquier caso, evidentemente no lo hizo él solo. Otros autores alrededor de él también lo hicieron, pero la gente suele pensar, yo no lo sé, o sea, diríamos que sí, pero que si alguien dice que no, pues bien, no voy a discutir sobre eso. La gente suele decir, los filósofos de la lógica, los filósofos de la matemática, solemos decir que la conceptografía es la primera obra que está ya completamente dentro del paradigma contemporáneo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los principios que definen el paradigma contemporáneo? Y nos va a sorprender, ya digo, porque no se parecen nada ni a Hilbert, ni a Tarski, es decir, no tiene nada que ver con los que discutimos respecto de los otros autores. ¿Y eso tiene alguna importancia? Pues depende. La cosa es, repito, no estamos aquí a ver quién gana, a mí me da igual quién gane, de hecho no gana nadie. Lo que quiero decir es que lo que hace Frege no es lo que tan magníficamente nos ha explicado Víctor, que hace Hilbert, y lo que seguramente esta mañana ha explicado Concha o lo que ha explicado Ángel. ¿Por qué? Pues porque son autores distintos con proyectos diferentes. ¿Me estoy explicando? Entonces, el primer principio que define la lógica contemporánea, si pensamos que la lógica contemporánea es la lógica de Frege, que ya digo, sí o no, o yo qué sé, si fuera eso, sería el principio del contexto. El principio del contexto aparece, como todos sabéis, aparece en muchos sitios. Normalmente suele decir que aparecen en el prólogo de los fundamentos de la aritmética, pero está sistemáticamente, Frege lo dice en muchas partes, ¿no? ¿Qué decimos en este caso? Que solo en el contexto de una oración tienen las palabras significado. Ese principio, tal como está aquí explicado, habla de significados, no de contenidos juzgables. Significado es un principio meramente semántico. Y el interés que tiene el principio, a mi modo de ver, esa obra de los fundamentos de la aritmética de 1884 es una explicitación del principio del contexto aplicado a la noción de número natural. O sea, lo que hace Frege en esa obra es explicar
que el concepto de número natural no ha podido ser definido con éxito hasta él porque cortábamos los trozos de lenguaje demasiado chicos. Es decir, nos fijábamos en las palabras, en los numerales, en vez de fijarnos en la oración completa, que en el caso de la aritmética, las oraciones básicas completas son identidades, es decir, ecuaciones. Por tanto, claro que es importante el principio de contexto, eso marca el paso. Él marca el paso además hacia los fundamentos de la aritmética. ¿Es eso lógica? Yo qué sé, no sé, me explico, me da igual cómo llamemos a lo que sea. Pero no pudimos empezar definiendo una noción de orden superior tan compleja como la noción de número, si no es, digamos, haciendo un gran angular y mirando el principio completo. Como ya veo que voy mal, no me voy a meter en esas cosas, si alguien luego quiere me pregunta. Es decir, por ejemplo, de acuerdo con el principio del contexto, aquí 4 y aquí 4 no representan el mismo concepto. Son el mismo signo, pero no representan el mismo concepto, son dos cosas distintas. ¿Vale? Entonces, voy a ir por los principios y ya está. Y luego si en las preguntas hace falta, pues me lo preguntáis. Entonces, el primer principio es el principio del contexto. Segundo principio fundamental en el caso de Frege. Dos cosas, o sea, bueno, varias cosas. La primera es la separación de lo lógico de lo psicológico y el ámbito de lo conceptual. Es fundamental. Todo el mundo lo sabe aquí, es decir, Frege rechaza, digamos, la fundamentación psicológica de las matemáticas. Los conceptos matemáticos no están en la mente de nadie, pero están en el ámbito de lo conceptual. Cuidado con la palabra ámbito. Frege lo dice aquí, Frege lo dice en el pensamiento, una de las investigaciones lógicas, etc. El ámbito de lo conceptual no es ningún lugar. Y entender el ámbito como un lugar es el origen de todas las discusiones esas entre realismo y antirrealismo que a mi modo de ver conducen a ningún sitio. Es decir, lo único que está diciendo aquí Frege es entre los objetos físicos, el mundo empírico y el mundo físico o empírico o químico que está dentro de las cabezas, hay otro ámbito, que es el ámbito de los contenidos juzgables, que es el ámbito de las entidades abstractas. Y la lógica se dedica a las relaciones, la lógica, por cierto, y la semántica, se dedica a las relaciones conceptuales. Las relaciones conceptuales no están en ninguna parte porque son abstractas. Si no, como si estuvieran en algún sitio serían físicas, pero como no son físicas, que son abstractas, pues no están en ningún sitio. ¿Está claro, no? Pues esa es la idea. Pero el segundo principio, junto con el rechazo del psicologismo, lo que le enseñamos siempre a nuestros alumnos es que en Frege también se produce un rechazo del formalismo. Efectivamente, se lo decimos a los alumnos, vamos a tomárnoslo en serio. ¿Qué sería el formalismo para Frege? Pues, por ejemplo, la aproximación de Hilbert es una aproximación formalista. O la aproximación de Tarski es una aproximación formalista. El hecho de que tengamos una semántica formal no no elimina la idea de que es una aproximación formalista. Como el tiempo es corto, lo único que quiero decir es que Hilbert y Tarski son herederos de Boole y Schroeder mucho más que herederos de Frege. Y Frege tiene grandes problemas para colocar, digamos, su conceptografía porque la gente la identifica con el trabajo de Boole y Schroeder, que él rechaza. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos del rechazo del formalismo, queremos decir el rechazo de todo eso que muchas veces identificamos como lógica matemática contemporánea. Otro principio básico, fundamental, que aparece desde la conceptografía hasta el final, es el principio de la prioridad proposicional, que se puede leer de varias maneras. He puesto ahí el principio de la prioridad proposicional y el principio de la aserción. El principio de la aserción está en la conceptografía. Si os acordáis todos de la conceptografía, en el parágrafo tercero de la conceptografía, Frege introduce lo que son los contenidos juzgables, es decir, los materiales sobre los que vamos a aplicar la lógica, la conceptografía, lo introduce utilizando el signo de la barra del juicio, que son dos barras pegadas, todo el mundo lo sabe, ¿vale? La barra del juicio. La barra del juicio indica aseveración, aserción. Por eso yo muchas veces, de una manera un poco provocativa, pero cada vez me parece menos provocativa, digo que Frege es un pragmatista, y lo es, porque Frege considera que los portadores de propiedades y relaciones lógicas
son los productos de actos aseverativos exitosos. Es decir, no estamos hablando, luego podemos abstraer si queremos, podemos abstraer y quedarnos con fórmulas sin interpretar, pero donde empezamos digamos, a identificar los portadores de las propiedades lógicas son en los actos de aseveración, y eso indica un agente. Eso indica un agente. A mí me parece fundamental esta idea fregeana, que ha pasado desde estas posiciones, digamos, en lógica, o como lo queramos llamar, a la semántica inferencialista contemporánea. La semántica inferencialista contemporánea no es más que el desarrollo de esta idea de Frege. Es decir, lo primero con lo que los agentes racionales nos encontramos cuando hacemos inferencias es una proposición completa. Después, si queremos, podemos analizar en sus ingredientes, tomando ingredientes en sentido metafórico. Frege lo dice muchas veces. Por ejemplo, una de las cosas para conectar con lo que decía Víctor como contraste, por ejemplo, si sabéis todos, para Frege, en un argumento válido, las premisas están aseveradas. Es decir, él no hace distinción entre argumento válido y argumento correcto. Esa distinción, porque yo hace algún tiempo pensaba, pobre tico, fíjate que el pobre tico no tiene todavía esa distinción tan interesante. Ahora ya no pienso así. Ahora lo que pienso es, no tiene ningún sentido la distinción cuando lo que tenemos como portadores son los contenidos juzgables. La tiene metodológicamente si abstraemos y nos metemos en fórmulas sin interpretar. No sé si me estoy explicando. Entonces, principio de prioridad proposicional y el principio de la aserción. Otro principio básico que está también en la conceptografía y sistemáticamente hasta el final de su obra, el principio de individuación inferencial. Es decir, ¿cómo identificamos los contenidos juzgables? ¿Cómo sabemos que estamos dos veces ante el mismo contenido? Porque el contenido se individúa por sus consecuencias y sus antecedentes. Esa es digamos, una tesis básica del inferencialismo semántico contemporáneo, pero está en Frege, está en otros sitios también, pero en el parágrafo tercero de la conceptografía. No, en fin, no lo voy a explicar porque todos lo sabéis. Y otro principio que también explicamos y a veces se nos olvida qué significa. El principio de superación de la gramática. Es decir, para Frege, la gramática no es una buena guía respecto del conocimiento lógico. Por cierto, la gramática de ningún lenguaje, ni la gramática del lenguaje natural, que todos explicamos eso a nuestros alumnos, pero ni esa, ni la de los lenguajes artificiales. Lo que pasa es que aquí hay un truquillo, y es que la conceptografía está concebida para que las relaciones semánticas se reflejen sintácticamente. Es decir, está hecha con ese propósito. Pero el lenguaje de la matemática, por ejemplo, que no está hecho con ese propósito, en el lenguaje de la matemática las relaciones gramaticales no son fuente fiable de conocimiento lógico. No es que no sean fuente de conocimiento, que sí, pero que no es una guía segura. Vale. Lo del principio de superación de la gramática es una manera, digamos, alternativa de volver a la idea del rechazo del formalismo. ¿Qué es lo que ha pasado, a mi modo de ver? O sea, ¿cómo unificamos el proyecto de Frege con lo que hacemos en lógica contemporánea o en lógica matemática? La idea es, digamos que esto es un poco ciencia ficción, pero para entendernos, Frege construye un lenguaje artificial para representar sintácticamente relaciones que son semánticas. Y a continuación, entonces, nos creemos, a continuación, entonces, nos creemos que ese lenguaje, y por extensión, cualquier lenguaje artificial construido para un determinado fin, tiene esa capacidad de representar relaciones semánticas. Pero eso no tiene por qué ser así. Eso solo es así si se construye de esa manera. ¿Me estoy explicando? Entonces, el principio de superación de la gramática es fundamental. Nosotros, los lógicos fregeanos, los demás no, la gente que trabajamos en semántica o en filosofía del lenguaje, consideramos que el lenguaje es meramente un vehículo.
La distinción entre vehículo y contenido es muy problemática, ya lo sé, ¿no? Si queréis luego la discutimos, pero, digamos, básicamente esa es la idea. Es decir, el lenguaje es una manera de transportar información, pero las propiedades lógicas básicas se establecen entre la información que se porta y no entre el vehículo. Eso es Frege, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero eso es lo que Frege dice. Y he dicho antes, el principio de prioridad proposicional lo que nos indica es que lo primero que encontramos cuando empezamos a trabajar con inferencias, digamos, los ladrillos de la inferencia son proposiciones completas, pero a continuación, obviamente, uno puede tener mecanismos, metodologías, para analizar cuál es la estructura de esas proposiciones. Yo creo que las proposiciones fregeanas no tienen estructura, por razones que a mí me parecen obvias. Pero, a lo mejor a otra gente no, pero a mí me parecen obvias. Pero que no tengan estructura no quiere decir que nosotros no podamos superponerle una estructura por razones de análisis, por razones metodológicas. Entonces, cuando hacemos eso, Frege distingue entre concepto y objeto o entre conceptos de distinto orden. Ese concepto y objeto y los conceptos de distinto orden, repito, no están representados gramaticalmente en el lenguaje natural ni, por ejemplo, en el lenguaje de la matemática. Están representados en la conceptografía porque está hecha de esa manera, ¿no? Pero las relaciones semánticas básicas, y ahora he pasado a semántica, de todas maneras tengo que decir que cuando Frege dice lógica, la traducción correcta sería semántica. Eso lo dice Alberto Cofa, no lo digo yo. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí, pero yo creo que tiene razón. Es decir, cuando Frege habla de ¿cuál es la lógica de esto? En lo que está pensando es en la semántica, es decir, en los contenidos juzgables. Entonces, las relaciones lógico-semánticas básicas son esas tres. Y esas tres, además, nos permiten ver cómo se expresan las nociones básicas de la lógica que le explicamos a nuestros alumnos de los aspectos que explicamos a nuestros alumnos como característicos de la lógica contemporánea, que son la idea de la predicación, que es que un objeto caiga bajo un concepto, que es la idea de que hay conceptos de orden superior y de esta manera podemos explicar el número y la existencia, y la idea de que conceptos que están al mismo nivel pueden estar subordinados uno a otro, y de esta manera explicamos la generalidad. Entonces, esto da igual, en fin. Entonces, la revolución fregeana, para concluir, la revolución fregeana tiene estos pasos, es decir, el paso de los términos. Recordad que la silogística era una lógica de términos o de los conceptos, pues si hablamos de lenguaje hablamos de términos, si hablamos de contenido juzgable hablamos de conceptos, es decir, el paso de los términos o los conceptos, que era lo propio de la silogística, a las oraciones o a las proposiciones completas. Ese paso ya está en Bolzano, por eso he dicho, no todo Frege, o sea, Frege no solo inventó todo, pero Frege, digamos, lo unificó de manera completa. Los contenidos juzgables son los portadores básicos de propiedades lógicas, es decir, son los contenidos juzgables los que entran en relaciones inferenciales. Por debajo de eso no hay relaciones inferenciales, digamos, primitivas. Y, en tercer lugar, la superación del análisis de las oraciones en términos gramaticales. Esos son, digamos, lo que yo considero que es las características de la revolución fregeana. Y quien quiera saber más, pues que vaya a Salamanca. Muchas gracias.